¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 30 de abril, Día del Niño. Pues un saludo a todos los pequeños que hoy están disfrutando de su día y que pues todos como adultos no perdamos también ese espíritu de niño. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte en el programa nuevamente. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo en este Día del Niño. Felicidades a todos. Así es, estimado, pues vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos información interesante hablando sobre estos datos sobre el crecimiento económico tanto en México, Estados Unidos. Hablaremos sobre el canal de Panamá y pues este enfrentamiento que tiene Trump con los chinos sobre la venta de los puertos, que por cierto le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Virne Sinesterra, que es taxista allá en Panamá, que nos encontramos con él estando por allá y nos platicamos mucho sobre el programa y, pues quiere escucharnos, ¿no? Entonces le mandamos un saludo ya que vamos a hablar de este tema y de su país, pues le mandamos un cordial saludo hasta Ciudad de Panamá y hablaremos también sobre, estimado, pues de esto que está pasando, una posible acercamiento a una recesión en Estados Unidos. Pues vamos primero a la cápsula del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán y comenzamos con el programa del día de hoy. Hoy en Saberes Digitales hablaremos del growth hacking o crecimiento acelerado. El growth hacking es una de las metodologías más innovadoras y efectivas para el crecimiento acelerado de los negocios. Está orientada a lograr un crecimiento rápido, escalable y sostenible en las organizaciones, particularmente en sus etapas iniciales. Su enfoque se basa en la creatividad, la analítica de datos y el uso inteligente de tecnologías digitales con un solo objetivo: obtener el máximo crecimiento al menor costo posible. Este concepto fue introducido en 2010 por Sean Ellis, un experto en marketing de alto impacto que contribuyó al éxito de empresas como Dropbox o Eventbrite. Desde entonces, el término ha ganado gran relevancia, especialmente entre las startups tecnológicas de Silicon Valley, y ha evolucionado hasta convertirse en un pilar esencial del marketing digital actual. La principal meta del growth hacking es adquirir la mayor cantidad de usuarios o clientes al menor costo, optimizando cada paso del proceso. Para lograrlo, se apoya en una metodología ágil, experimental y enfocada en resultados medibles. Algunas de las técnicas más destacadas de esta metodología son: marketing de referidos. Busca incentivar a los usuarios actuales a invitar a nuevos usuarios mediante recompensas o beneficios. Optimización del embudo lineal, modelo que analiza 5 etapas clave: adquisición, activación, retención, referencia e ingresos. Landing page altamente enfocadas. Diseño de páginas de aterrizaje específicas para cada campaña, producto o segmento, con una única y clara llamada a la acción. Lead magnets o captación inteligente, que es ofrecer contenido gratuito, ebooks, plantillas o guías a cambio de datos de contacto, generando oportunidades de venta. Uso del miedo a perderse algo. Significa crear urgencia o escasez para motivar la acción inmediata del usuario. Herramientas freemium o gratuitas. Ofrecer versiones limitadas de producto o servicio de forma gratuita, invitando al usuario a adquirir una versión premium. Scrapping y automatización de prospección. Extraer datos de plataformas como LinkedIn o Google Maps para luego automatizar campañas de contacto personalizadas. Reorientación estratégica. Mostrar anuncios específicos a usuarios que ya han interactuado con la marca, pero no han convertido. Growth loops o bucle de crecimiento. A diferencia de un embudo lineal, este modelo permite que cada nuevo usuario contribuya al crecimiento al atraer a otros. El growth hacking es mucho más que una moda. Es una mentalidad y una forma inteligente de crecer. Aplicarlo en tu empresa puede marcar una gran diferencia en la forma en que adquieres clientes, fidelizas y escalas tu negocio. Y continuamos en Encuentro de Negocios, estimado Rodrigo. Pues como siempre, un gusto saludarte y pues cómo se está moviendo la bolsa, estimado, ya en este cierre de mes de abril y que empiezan a haber reportes de algunas empresas y empieza a haber datos financieros interesantes del año.
Sí, claro, estimado, una semana que ha sido prácticamente lateral, ligeras bajadas en la Bolsa Mexicana de Valores, una bajada como de más o menos de 0,97 en la semana, pero en Estados Unidos semana positiva con más de 1%, 1,17, pero realmente ha sido una semana realmente relativamente tranquila, pocas noticias, empiezan los reportes trimestrales, sin embargo todavía no salen todos, entonces por ahí ha faltado un catalizador del mercado, además de que todavía todas las noticias y todo el foco está en Italia, en Roma, entonces todavía no... Donald Trump ha estado bastante tranquilo, incluso por ahí noticias positivas que ha dicho de ahí unos aranceles de los carros que probablemente baje del 25%, donde se han de beneficiado todos. Entonces por ahí Donald Trump anda relajando un poco algunas medidas y eso le ayuda al mercado a esta tranquilidad que pues todavía no es del todo, pero por lo menos el mercado empieza a adaptarse a esta parte de las noticias drásticas de Donald Trump y las empieza a dejar de lado, por un lado, el mercado, estimado. Sí, creo que, pues bueno, lo hemos hablado aquí, lo que ha reinado desde que llegó el nuevo gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, es la incertidumbre y las declaraciones que luego emite, que luego pueden ser muy polémicas, son las que sacuden al mercado y por lo menos por ahora han sido comentarios un poco más positivos, como bien lo mencionas, un poco más tranquilo y eso le da también tranquilidad a los mercados, lo hemos visto reflejado en escenarios mixtos en bolsa, también en el criptomercado, que de alguna forma se ha volcado un poco todavía en el Bitcoin, en mantenerlo arriba de los $90,000. El mercado lo mantiene así y eso pues de alguna forma es positivo y como bien lo dices, también la cuestión de la elección del nuevo Papa en el Vaticano, pues también mantiene a los líderes mundiales a la expectativa porque va a mantener un equilibrio. O sea, muchos pensarán que es un asunto religioso, pero también es un asunto geopolítico que hace que existan equilibrios en el mundo. Y habrá que ver cómo es que un líder de la iglesia llega con una ideología similar al Papa saliente o con una ideología similar y eso podría marcar equilibrios o desequilibrios en su caso, como lo que estamos viviendo a nivel global, estimado. Sí, estimado, lo comentas bastante bien, esta parte del tema geopolítico, lo que representa el Papa y lo que puede generar en algún momento. Y por ahí, estimado, me gustaría pasar un poco en cuanto a cuestiones económicas, de decisiones y demás que ha habido esta semana. Justamente el día de hoy sale que la economía de Estados Unidos se contrae en 0,3% durante el primer trimestre del año, una pequeña ahora sí que baja. Recordémosle que en Estados Unidos la definición de una recesión técnica es que tengas 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. En este sentido, bueno, más bien de crecimiento, entonces en este caso pues ya tienen uno, probablemente en el siguiente se consolide esta noticia de la recesión técnica, pero bueno, ya van a la mitad del camino, pues, y sobre todo fue fuertemente golpeada la economía de los Estados Unidos por el tema arancelario, todo este tema de que no sabían qué hacer con Donald Trump, cómo lo iba a manejar, qué iba a hacer, cómo iba a estar, ahora sí que los sustos que metió al mercado, entonces todo eso pausó inversiones, pausó producción, pausó muchas cosas en Estados Unidos que al final están dando ahora sí que este de crecimiento estimado. Y por otro lado, el nerviosismo que crecía en México por una recesión técnica durante unos días estuvo, después sale el dato corregido ahora sí que pensamos, nomás sale ligeramente positivo, eso ayudó a México, sin embargo, pues ya el tema de una recesión técnica en nuestro país también ya está sobre la mesa, ya se está discutiendo, o sea, ya se está analizando, ya se está previendo el escenario. Entonces, en estos momentos las economías
están dejando de crecer. También México fuertemente afectada por el tema de los aranceles, y vemos cómo este mismo efecto pues le pega a nuestro país, que nuestro país está altamente relacionado con los Estados Unidos. Entonces recibe, ahora sí que se ve afectado por este lado, y eso es lo que está ahorita afectando tanto a Estados Unidos como México, las decisiones de Donald Trump, en espera de ver qué pasa, en espera de ver cómo se desarrolla. Pero ahora sí que las dos economías, ya se habla de recesión técnica este año por justamente estos hechos arancelarios, estimado. Sí, creo que era un dato que no sorprende, pero sí pues por la cercanía con la fecha, o sea, fue muy rápido en el hecho de que hubiéramos tal vez esperado este escenario, tal vez hasta el segundo trimestre, probablemente, pero las decisiones fueron muy aceleradas que llevaron a que se tuviera este dato de decrecimiento pues muy rápido. Eso también es real. De hecho, ayer mismo, por ejemplo, el caso de Amazon, que ya subió precios en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos salió pues a dar declaraciones fuertes contra Amazon, mencionándolos casi casi como antipatriotas o una empresa que está pues no apoyando a su país, etcétera. Pero bueno, es parte de cómo el mercado se regula solo, si lo podemos decir así. Si todos los productos vienen de otro país, tienen aranceles cuando entran, pues obviamente la lógica es que el consumidor final va a pagar por ese costo, ¿no? Entonces, las grandes compañías empiezan a resentirlo. Lo cierto es que también, como lo hemos dicho aquí, que pudiera parecer conspiranoico, pero pareciera que Donald Trump con todas estas acciones le está pegando a todos aquellos que no lo apoyaron durante su campaña y que incluso apostaron muchísimo por los demócratas. Eso también es una realidad. Entonces, que salgan estas empresas a relucir en comentarios, obviamente, del mismo Donald Trump, creo que va ligado mucho a esto que mencionamos. Pudiera ser que era bien sabido que un escenario arancelario tan agresivo, principalmente con China y países asiáticos donde se maquilan muchas marcas reconocidas que son de los Estados Unidos, pues obviamente al llegar a su país, pues iban a ser más caros. Creo que eso es parte de un acto de consecuencia, pero lo que sí me impresiona es que fue muy rápido, estimado. O sea, estamos hablando que esto inició hace unas semanas y ya el dato económico se está reflejando en este primer trimestre. Y recordemos que Donald Trump inició pues, el día 20 de enero, empezó con esta parte de los aranceles muchas semanas después, pero fue muy rápido. Entonces, el escenario de una recesión técnica en Estados Unidos, si continúa este mismo camino, no podríamos ver a mitad del año, por julio, más o menos, agosto, que ya se pueda tener un dato incluso más marcado de un decrecimiento y tal vez podría ser más allá de una recesión técnica, una recesión que sea más marcada, dependiendo de las decisiones que se tomen, estimado. Creo que esa es una parte importante. Así es, estimado, aunque tú lo, como dices, se ve bastante rápido, también tiene que ver con el hecho del tiempo de las elecciones. Cuando Donald Trump es electo presidente de los Estados Unidos, él empiezan a lanzar estas amenazas arancelarias y demás. Entonces ya desde entonces la economía la venía frenando, toma el poder, empieza a imponer los aranceles, y eso justamente hace que su palabra se cumpla, y entonces esas inversiones que estaban paradas nunca llegaron, y algunas que estaban han ido saliendo de los Estados Unidos, estimado. Justamente esta situación. Lo dices muy bien, o sea, al final Amazon pues tiene que sobrepasar, tiene que trasladar el incremento de los precios al consumidor. No, no es un tema de patriotismo, es un tema de utilidades y demás. Entonces al final Amazon no puede vender con pérdidas, tiene que estar ganando algo por lo que vende, y es ahí por eso que decide. Entonces a veces eso es lo que mucho se le dijo a Donald Trump, que al final el consumidor final es el que va a resentir los aranceles por el incremento de precios. Sin embargo, Donald Trump por ahí no lo veía, o dice, sí, va a ser un tiempo mientras la economía de Estados Unidos mejora, y después de eso vamos a ver qué fue la mejor decisión. Entonces por ahí esas ideas de Donald Trump son lo que tienen ahora sí que esta situación,
y por eso llevan una recesión técnica. Bueno, no tiene una recesión técnica, pero primer trimestre negativo. Falta ver que el próximo, pero pudiera estar llevando esto a recesión técnica, pero aún falta ahí detalles que ver, pero bueno, se está enfilando, estimado. Esa es la situación con los Estados Unidos y esta posible recesión técnica y cómo la están enfrentando y cómo la están viendo, estimado. Por ahí también me gustaría platicarte cómo durante esta semana Banco de México le entrega 18,000 millones de pesos al gobierno mexicano por remanentes de ganancias por tipo de cambio, lo cual es una situación positiva para el país. Por ahí ayuda un poco a balancear ahora sí que las presiones económicas que atrae a nuestro país. Sin embargo, pues esto no representa ni el 1% del PIB, entonces todavía por ahí falta mucho más de sacar ingresos para el presupuesto como se tenía, porque es un presupuesto que viene con deuda, aumentos de deuda del año pasado y demás, pero pues por ahí Banco de México tuvo una utilidad de 837,000 millones de pesos, pero venía arrastrando unas pérdidas de más de 700,000 millones, y gastos y reservas que tuvo que generar y demás. Entonces, por estos sentidos que Banco de México solo le entrega 18,000 millones de pesos al gobierno, pero bueno, ayudarán a sanear en alguna medida, ahora sí que le llamo yo los agujeros económicos, agujeros presupuestales que tiene hasta el momento, y que pues durante el gobierno de López Obrador no se lograron estos remanentes, que era algo que el expresidente le reclamaba al Banco de México, porque a Peña Nieto sí le daban remanentes y a él no. Pensaba que era un tema personal, pero pues simplemente el Banco de México había estado teniendo pérdidas en el tipo de cambio durante su sexenio. Ahora pues ya se le logra entregar algo a la presidenta Claudia Sheinbaum, estimado. Sí, y más porque hemos visto, bueno, en el último año vimos, bueno, lo decíamos aquí, esta parte del superpeso, que, bueno, entre comillas, favoreció también al tipo de cambio. Creo que también eso es importante de mencionar que pudo haber favorecido al Banco de México, ¿no? Sí, estimado, ahora sí que como son ganancias cambiarias, ahora sí que ese superpeso, esas compras baratas de dólares, ayudan bastante, porque si cuando se fortalece el dólar, es el efecto contrario, pues hay que salir a comprar dólares caros, ahora pues están comprando dólares baratos, por ahí tenían en reserva y demás, y entonces eso ayuda a esta utilidad durante el año, estimado. Así es, estimado. Y bueno, pasando a este mismo tema de, bueno, cómo Estados Unidos está totalmente, pues al borde, o bueno, como este primer trimestre de crecimiento económico que podría marcar una recesión técnica. Parte de este conflicto, pues bueno, también esta semana se hablaba sobre, o declaraciones que daba el gobierno de Estados Unidos, de que todos los embarcaciones de Estados Unidos con bandera de Estados Unidos deberían de pasar por el canal de Panamá. Nuevamente el conflicto es el canal de Panamá, sin costo, o sea que no pagaran el tránsito por el canal de Panamá. Y esto pues se acrecenta con pues primero cuando los chinos quisieron vender las puertos de entrada al canal, se lo habían vendido a BlackRock. El gobierno de Estados Unidos intensificó las gestiones con este multimillonario chino y evitó que se concretara esa venta. Y entonces es ahí donde entra este conflicto que se tiene por el control del canal, bueno, entre comillas, en la cuestión financiera y obviamente en la cuestión de cómo es que los chinos están teniendo una influencia en el canal de Panamá, que ahora que estuvimos por allá, lo veíamos, lo platicábamos con la gente, y sí es cierto, estimados, hay muchos chinos en la zona, como lo hay en muchas partes del mundo, pero pues controlan los puertos de entrada y salida. O sea, parte del discurso de Donald Trump no suena tan descabellado. Entonces, por eso la intención de que lleguen inversores de Estados Unidos a poder querer comprar al menos algunos puertos para tener pues cierta seguridad. Pues eso volvemos al mismo tema, estimado, geopolítico. O sea, imaginar, por ejemplo, que una de estas empresas chinas cierre el paso
o le niegue el paso o retrase el paso de barcos con mercancía de Estados Unidos eh, por el canal, pues eso implica costos muy grandes, estimado. Entonces, creo que es una pelea que tienen estos dos potencias, que no solamente la veremos en el canal de Panamá, seguramente la veremos en otras arterias indispensables, como es el canal de Suez, pero el canal de Panamá, como tiene un poco más de influencia por parte de Estados Unidos, porque fue quien lo construyó, al final es un paso importantísimo para el comercio mundial y veremos cómo los chinos y Estados Unidos siguen jaloneándose el control de esta vía que es sumamente indispensable para el comercio mundial, estimado. Así es, estimado, eso es algo que Donald Trump ha hecho durante toda esta gestión que lleva de sus primeros 100 días. Ha buscado puntos estratégicos como Groenlandia, el Canal de Panamá y demás. O sea, quiere apoderarse de estos temas estratégicos para, obviamente, para su beneficio, beneficio de los Estados Unidos, y porque a lo mejor trae algunos planes por ahí que los necesita, no los puede decir hasta no tener control, porque justamente pudieran verse afectados, pero por ahí él está buscando controlar geopolíticamente y demás ciertos puntos para recuperar, para dentro de su visión, recuperar fuerza o volver a tener elementos como la potencia que es los Estados Unidos, estimado. Sí, creo que es parte bien lo decías, de otras partes del mundo, donde buscan tener un interés y una influencia fuerte, volver a ser a Estados Unidos con más influencia como la tuvo en su momento, pero lo cierto es que esa orden que se tenía, ese orden mundial que se tenía hace unos años, pues se está reconfigurando y que seguramente habrá zonas del mundo donde las potencias que están en este momento muy marcadas, pues China, Rusia, Estados Unidos, tienen sus propios intereses en ciertas zonas geográficas del mundo. O sea, en el caso de Rusia, van a dejar que Ucrania, los territorios que ya conquistó Rusia, queden del lado ruso y no va a ser un tema para Estados Unidos mientras los rusos no intervengan a lo mejor en otros intereses que tiene, por ejemplo, con el canal de Panamá o con Groenlandia. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Es como si viéramos una repartición del mundo, estimado, si lo podemos ver así, porque aparecieron otros actores. O sea, la influencia de Estados Unidos se mermó de 10 años hacia acá. Y ahora se tiene que compartir ese poder, que incluso lo hablamos aquí durante muchos años en el programa, y ahora lo estamos viendo más visible de cómo pues sí tienen que compartir el poder estas potencias, y ahora lo vemos tangible, pero ya con políticas que son más marcadas, con declaraciones más fuertes, y en este caso, pues de este lado del continente lo vemos, y pues sí, en el caso del canal de Panamá, que es una arteria muy grande, pues está ahí, presente. Ahora, lo que me mencionaban mucho, es que también ven como alternativa de parte del tren transatlántico que tiene México, o sea, que atraviesa el istmo de Tehuantepec, y que los panameños lo ven como una alternativa a su canal. Dicen es que ustedes tienen esa arteria importante de comercio, que si en algún momento llega a haber un conflicto fuerte por el canal, muchos barcos seguramente utilizarán esa vía en su país. Y es muy cierto, estimado. Pues llegan al puerto en el Golfo de México, luego llega por tren hacia el Pacífico y los barcos siguen con su circulación sin pasar por el canal de Panamá, ¿no? Es un buen ejemplo, creo, para como alternativa ante estos conflictos geopolíticos que estamos viendo. Así es, estimado, justamente en ese sentido sí, nuestro país tiene esa ventaja ahí que puede ayudar a negociación y demás, puede incluso hacerse de cierto mercado si el canal de Panamá empieza a destabilizarse por todos estos dimes y diretes de Donald Trump. Entonces eso puede beneficiar a nuestro país en el corto plazo si se da con este tren transatlántico, estimado. Sí, sí, yo creo que lo vemos como una posibilidad y que creo que Estados Unidos no ha volteado a ver eso, ¿eh? Eso es también interesante. O sea, está muy entretenido con el canal, que las otras alternativas de pues traslado de mercancías a través de un lugar a otro, de un océano a otro,
teniendo a México como parte de, pues no lo visualizan, ¿no? Pero bueno, muy interesante este tema, creo que dará de qué hablar en próximas semanas, como lo decimos aquí, como lo decías anteriormente, estimado. Por ahora el discurso de Donald Trump está siendo tranquilo y eso a los mercados los mantiene un poco calmados. Pero como lo decimos cada semana, pues todo puede cambiar y todo puede de repente moverse dramáticamente. Estimado, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les publico bastante información financiera. Excelente, estimado, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.